Bien, buenas tardes a todos, a todas. Espero que estén muy bien en esta ya tercera semana del tercer curso de nuestro diplomado. Vamos acercándonos al fin de este tercer curso. Ya hemos hecho un recorrido ya bastante importante de este diplomado. Eh, Así que nos encontramos ya también definiendo temas. Un aviso también que quisiera recordar respecto al trabajo final, para que lo vayamos viendo, digamos. Esta semana igual es importante en términos de hitos para preparar ese trabajo final, eh, para que lo tengan en cuenta. Bien, hoy día la clase en la que nos encontramos nos acompaña el profesor Jorge Yaitul, nuestro profesor, para los que no lo conocen, que no son de acá de la universidad, es asistente social de la Universidad de la Frontera, es máster en Marketing y Gestión Comercial de la ESEM, Escuela de Dirección Internacional de Empresas, me parece, de Madrid, y es doctor en Economía Regional de la Universidad de Sevilla, España. También ha trabajado como ex coordinador regional del programa FOSIT de la región de los lagos, el programa Entre Todos, es exdirector de la Secretaría Comunal de Planificación de la Ilustre Municipalidad de Osorno, y en la actualidad el profesor Jorge es director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de los Lagos. Bien, entonces, el profesor Jorge, como ustedes saben, estará a cargo, o estuvo a cargo de esta semana que se refiere a políticas públicas con enfoque de derechos humanos, y nos acompañará hoy día para revisar, conversar, recuerden, respecto a las actividades que nosotros hicimos o que ustedes realizaron respecto a políticas públicas con este enfoque de derechos humanos. Lo que se propone hoy día es una revisión de estas actividades, una conversación, como siempre. El micrófono está abierto, pueden usar el chat también para poder hacer sus comentarios o preguntas. Y vamos a tener un break, como ustedes saben también, cerca, que los proponemos hacer una hora cercana a las 8 de la tarde, para después volver y terminar, ojalá, a las 9, un poco antes, o un poco después, como ustedes han visto. Entonces, sin alargarme más, don Jorge, profesor, le dejo la palabra y ahí ustedes saben cualquier cosa y pueden ir comentando. Ok, Antonio, muchas gracias. Gracias, buenas tardes a todos, a todas. Veo a Roberto por allá arriba. Saludos a los colegas de la universidad también, a exalumnos. Cuando escuchaba a Antonio hacer un relato inicial del currículum, pensaba, pucha, que han pasado los años y parece que se vienen encima. Cuando él empieza a contar esas cosas porque ya tiene una cierta edad ya para hacer una suerte de balance, ¿no? Eso no es... Y es la única diferencia, parece, que nos separan con jóvenes como Antonio, así que uno tiene un par de años más nomás o de fracasos, o de errores, o de triunfos, lo que sea. Y obviamente un poco más de experiencia, de hacer cosas que no se deben hacer o se deben hacer de otra manera. Bueno, al principio del curso, cuando uno se presentó, ustedes recibieron unas cápsulas en la cual los íbamos a acompañar. Han pasado algunos colegas del diplomado y de los avances que se han tenido. Y hoy día nos encontramos en este curso que nos convoca de políticas públicas con enfoque de derechos humanos. No nos vamos a centrar en la discusión retórica o teórica de las políticas públicas, porque hay un sinfín de elementos que la nutren, en definitiva. Entonces, son las escuelas fundamentalmente norteamericanas, por no decir estadounidense, o bien la tradición inglesa, o bien la tradición española, por no decir también la francesa. Sino que a partir del texto, que es un texto que provoca en definitiva una aproximación de reflexión, uno puede entender que
qué serían las políticas públicas a partir de Oswald, allá por el 51, después de el término de la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo un descenso a esos infiernos durante los primeros 45 años del siglo XX, y después, efectivamente, de los 30 hacia los 70, una suerte de pacto de relaciones económicas, políticas y sociales para sacar esto adelante, que se quiebra ya a los 70 y tanto después del crack del petróleo. En ese intertanto pasaron muchas cosas en el mundo que dieron pie a reconfiguraciones fundamentalmente territoriales, no solamente económicas, sino que sociales y políticas. Y también, obviamente, que se incluye obviamente la Guerra Fría después de 1950 y que da origen a la primera conflagración del poder 50, que es la Guerra de Corea, la península de Corea. Son temas que de alguna otra manera nosotros conocemos y que tienen repercusión en estos temas que son los de hoy que estamos tratando. ¿Y qué son las políticas públicas? Entonces, las políticas públicas, a partir de Harold Laswell, que es uno que los plantea como contraposición a todo lo que fue la generación de las políticas centralizadas a partir de la Revolución del 17, la de febrero fundamentalmente, no la de octubre, por cierto, implica una reversión respecto al planteamiento de esas políticas y rescata como la ciencia de políticas de la democracia. Esta tradición norteamericana que domina defendiendo la dignidad de este hombre, no la superioridad de una clase del hombre. Y este concepto de Laswell va a permear durante muchos años la configuración de esta disputa ideológica, en definitiva, hasta que cae el muro de Berlín. ¿Qué se rescata durante estos años? Obviamente los avances. Una de las categorías que se reconocen ciertamente en la tradición de las políticas públicas es la progresión. Cuando hemos ganado una calidad y un contenido determinado de la política pública, no volvemos atrás. Ya es una suerte de reconocimiento imperativo de la política pública, la progresión, no lo regresivo de la política pública. Y vamos a hacer un distingo inicial, que es que uno podría entender que la política pública, cuando se traduce en mecanismos o herramientas, podrían ser entendidas como una regresión de la misma. Pero quizás estamos haciendo mención del mecanismo, o de la herramienta, o del instrumento, no propiamente tal de la política pública. Por ejemplo, podríamos decir que el Estado chileno ha sido progresivo en una política pública de gasto en términos, por ejemplo, de protección social. Pero podemos decir, en el mismo caso, que el gasto en la red de protección social en Chile es bastante inefectiva. En el primer caso estamos hablando de la progresión de lo que se ha ganado en la política pública con esas características. Y en el segundo caso estamos hablando de los mecanismos de control o de los mecanismos de la operatividad de esa misma política pública, que teniendo un fin, a veces la misma política pública, al ser operada, se contradice con un bien que ha sido definido como tal, como, digamos, bueno. Por ejemplo, de un primer análisis en Chile, se ha determinado que el gasto administrativo que está por sobre el promedio representa son 100.000 millones de pesos. O dicho de otra manera, si todos los programas tuviesen los costos administrativos de promedio de sus categorías, el espacio de ahorro ascendería a los 100.000 millones. Para los que trabajan en la administración pública en general, en todos los programas sociales, aproximadamente se ha hecho un seguimiento desde el 2008 hacia adelante de 650 programas, por un monto aproximado de 20 billones de pesos. Esta cifra representa más del 40% del total de gasto público de la ley de presupuesto del año 2018. Valga el ejemplo, entonces. Por un lado tenemos un gran gasto y nos preguntamos muchas veces por qué es ineficiente ese gasto o no llega a ese gasto,
y por otro lado entendemos que la operatividad de ese gasto con un bien determinado, con un fin determinado, que perfectamente calza en el espíritu y el sentido de una política pública de carácter progresivo, en el sentido de lo que se ha ganado con los años, se vuelve ineficiente. Entonces, ahí lo que hay que pensar no en cambiar la política, el sentido de la misma, sino lo que hay que pensar o ajustar el sentido de la operación del tipo de gasto. Cierre el ejemplo y continúo. El ciclo de vida de las políticas públicas, aquí estoy siguiendo el texto a modo de resumen, ustedes ya lo han visto, parte de un problema individual que se transforma o se entiende como un problema social, un problema público, sigue la estructuración de ese problema, se traduce en set de posibles soluciones, análisis de soluciones, la toma de decisión de carácter público, la implementación de esa decisión y una evaluación posterior. Con esta herramienta nosotros pretendemos ilustrar los tiempos que se eslabonan en el proceso de decisión del gobierno. No se pretende aquí hacer un sentido descriptivo, aunque sí se espera tener un impacto de carácter normativo. Como no solamente se opera, insisto, sino que la norma que en definitiva lo está guiando. No me voy a tener aquí la discusión que se hace cómo aparece un problema, porque eso ya es sabido, la discusión diagnóstica, cómo nosotros vamos a jerarquizar un problema en razón de otro, hay diferentes criterios que se utilizan. La magnitud, la urgencia, los riesgos muchas veces de vida de las poblaciones determinadas. Pero todos esos criterios en general se toman en consideración para determinar el problema, el cual va a ser traducido posteriormente en una política determinada que se le va a dar contenido como una acción prioritaria de este Estado-gobierno, voy a hacer un símil aquí, Estado-gobierno, para efectos de la acción de esta política pública. Así, la estructuración de los problemas y el diseño de las múltiples soluciones, junto con la toma de decisiones, son los momentos más políticos del ciclo de vida de estas políticas públicas, donde obviamente la ideología, los intereses y los saberes en conflicto o competencias se entremezclan. Aquí permítanme hacer una discusión seguramente con nuestros colegas que están en la red, ya que veía que hay varios abogados, como Karen, como Paula, como Dieta, como Bárbara, como Mara, que yo alcanzo aquí a leer, Paz, Ingrid, Gabriela, Daniel. Generalmente cuando hablamos de las instituciones, en la formación por lo general jurídica, se entendería en términos de una discusión de carácter institucional del formalismo normativo, y eso se puede discutir conforme a las escuelas, ¿no? Pero yo quiero aquí incorporar del punto de vista de la discusión de esta política pública contenido de derechos humanos, y haciendo el nexo con lo que plantea el texto, respecto a la ideología, los intereses y los saberes en conflicto con la competencia que se entremezclan, en el sentido de que debemos entender, o deberíamos entender, que las instituciones no solamente se deben apreciar respecto a el concepto que a mi juicio es restrictivo. Así, por ejemplo, podríamos entender que el comportamiento de estos actores en esta construcción de este poder se encuentra establecido en un marco institucional expresado en reglas de juego, costumbres y organización. Así, estas instituciones establecen esta actividad política, donde se encuentran constituidas por presiones que estructuran el comportamiento de los actores políticos, influenciando y afectando su identidad, poder y su estrategia, determinando con ello los resultados de la actividad política. Los resultados de esta actividad no pueden reducirse a la simple interacción entre los actores sociales. Así entonces, las instituciones están instituidas por la historia. Las instituciones incorporan una trayectoria histórica que crea una especie de inercia. Así que la historia es fundamental porque el pasado tiene una alta determinación del futuro.
No rima a veces, pero a veces encaja y otras veces no tanto. En correspondencia se asume que el concepto institución hace referencia a los modelos de comportamiento que se han desarrollado en el pasado y continúan en el presente. Bueno, examinemos un caso, un ejemplo. Cosas aceptadas después de situaciones históricas del último tiempo en Chile, que seguramente por muchos años se venían cuajando, ya sea por las costumbres o por los acuerdos políticos o por las aceptaciones de ciertos clivajes, hoy día son vistos, reconocidos y aceptados. Eso se traduce en la progresión de ciertas políticas públicas que reconocen esos procesos que hoy día se entienden, voy a usar una palabra, seguramente no es la más adecuada, como aceptables o normales. No sé si es el término más adecuado, ciertamente. Pero sí lo que en su momento, lo que se determinó por consenso de político de esa sociedad, no era, entre comillas, bien visto o no era aceptado para ese momento histórico. Por eso que las instituciones no es solamente la expresión formal de la misma. La ley, la regla, la norma es la expresión histórica de un proceso de cambio que se da en ciertas sociedades o en las sociedades. Por eso, por ejemplo, en las escuelas como el neoinstitucionalismo sostiene que la teoría neoclásica es doblemente inadecuada para analizar el desarrollo económico de un país. Por cuanto ni las instituciones ni el tiempo se incorporan en su análisis. Obviamente el tiempo y las circunstancias propias de formación de las reglas de juego conforman la expresión de esas normas expresadas, en este caso, en la política pública. El concepto fundamentalmente neoclásico de racionalidad, utilizado, por ejemplo, en la economía, no considera que la toma de decisiones se realizan casi siempre en un contexto siempre de incertidumbre. Por lo tanto, complica definir con los cánones del presente el juzgamiento de situaciones históricas del pasado. Uno puede entenderla, puede explicar en el contexto que sucede, pero es difícil aplicar a esos cánones respecto a la progresión o los alcances que se tienen hoy día respecto a ciertos temas que son ya de la realidad real, que es no adecuado no aceptarlos como tales. Y esta es una primera pregunta, en definitiva, que lo ligo inmediatamente con el texto. ¿Acaso estas políticas públicas, entre comillas, modernas, digo modernas, no habiendo otro término más que se me viene al momento, ¿no? Que aceptan diversos temas en discusión, están recogiendo todo ese bagaje, ese acervo, ese andar histórico de estas políticas públicas? Y por eso que hoy día hablamos de las políticas públicas no necesariamente como un hecho formal de hacer el bien, de proteger a la sociedad, de entender qué son los derechos humanos, sino que al revés. Hoy día el contenedor son las políticas públicas con cierto sello y el contenido lo da la esencia que parte de la discusión de los derechos humanos. Entonces hoy día vamos a tener que entender que las políticas públicas en general obviamente no van a ser, no tienen que ser necesariamente eficientes, eficaces y efectivas. Tienen que tener un mínimo minimorum que parte de la esencia de este contenido del derecho humano. O para aquellos que son abogados, no voy a estar hablando de una norma de derecho dispositivo, el ius dispositivum, sino que hablaré del ius cogens, o sea, una locación latina, como ustedes saben, de carácter imperativo. Es imperioso, por tanto, que hay esencias, argumentos en el texto
de la política pública, que ya no es de prestado recoger algunos elementos de los derechos humanos, sino que por el contrario es una exigencia imperativa de recoger este jus cogens reforzado de núcleo duro, el cual contiene normas de derecho imperativo que protegen estos bienes jurídicos. Por ejemplo, la vida. Entonces, para efectos de abrir una suerte de conversación, ¿podemos o no podemos discutir que ya estamos pasando en esto, relación de derechos humanos, política pública, a un nivel distinto, de una categoría distinta, en la cual esta política pública tiene que estar con un contenido, yo diría, a mi juicio, esto es todo opinable, no solamente de lo que nos exige el cumplimiento de los derechos internacionales, de los tratados, de los acuerdos marcos, de los convenios, lo que ustedes quieran, sino que se vuelve imperativo en el ámbito local, en el ámbito nacional, igualmente en el internacional, de que todo este accionar de esta política pública, cualquiera que este sea, en los niveles que usted y uno se desempeña, tenga este sello y este contenido de estos marco regulatorio, no es que esté desregulado, en sus formas de regular, regulatorio de política pública. ¿Por qué? Porque se nos va a presentar el siguiente debate, y que tiene que ver con nuestra pega. Es que seguramente nosotros nos vamos a poner un poco críticos en cuanto a decir, si es que miro dónde estoy, o dónde yo estoy haciendo mi desarrollo profesional, puede que tengamos un tramo todavía, o una brecha todavía, el cual hay que dar este contenido que hoy día se nos está exigiendo en términos imperativos. Y algo de esta política pública que yo mismo, ustedes mismos, están operando, y estamos operando, estamos al debe. Y eso son debilidades, pero no debilidades necesariamente para quedarnos en la suerte de la crítica, sino que también, como plantea el texto, que se propone en términos de su contenido, no pensando en la operación necesariamente, no pensando solamente en la eficacia o la eficiencia de la misma, o no pensando solamente en la concepción holística de las políticas, término muy interesante, pero a veces un poco vacío. Entonces, estoy tratando de hacer el nexo entre una discusión un poco teórica, dirían los psicólogos, que hay algunos acá, encuadre respecto al ejercicio. Entonces les dejo planteada esa inquietud. Ciertamente no tenemos la respuesta, y esto es lo interesante de este trabajo, pero sí uno tiene muchas preguntas para poder discutir con ustedes. Queda abierta como dice Antonio, el micrófono. Sí. Sí, vamos a dejar abierto el micrófono por si quieren hacer un comentario, una consulta, lo que está exponiendo el profe. Es el momento digamos, de conversar y podemos hacerlo, digamos, en base a lo que hemos también ido conversando, analizando de distintas políticas públicas, o tal vez de su experiencia, cómo ha ido cambiando ese rol o su función, o cómo se ha ido adaptando, como dice el profesor, a estas nuevas exigencias. Y por lo tanto dejo abierto. Yo sé que aquí hay varios tal vez también están trabajando esto ya desde los trabajos
de esta semana o de las reflexiones que han podido ir generando de la lectura de los textos. Así que, no sé si alguno de las personas que nos acompañan hoy día, cómo han ido viendo, cómo han ido pensando, digamos, su función o la que están analizando a partir de lo que ha comentado el profe. Yo quería hacer una consulta. Priscila, sí. Sí, era respecto al texto y lo que hemos ido viendo, habla, bueno, siempre de lo importante que es la participación como principio, pero igual a pesar de eso, el análisis, cuando se analiza una política, aunque sea de mi área o de cualquier otra área, desconozco el nivel de participación que tienen las políticas. No sé cuáles son los formatos de participación al diseñar las políticas, porque no conozco más, por ejemplo, lo que se hace en las consultas indígenas, como que están como más, pero en educación, por ejemplo, o en otras áreas, no sé cómo, a qué le llaman participación, porque, por ejemplo, ahora cuando tuvimos que hacer el trabajo, como que uno queda corto en explicar los niveles de participación que tienen las políticas, porque generalmente son, yo más que participación, conozco como cuando se dan a conocer las políticas, pero no cuando se diseñan, digamos, desde mi punto de vista. No sé si hay algún mecanismo diseñado generalmente en las políticas o hay muy poca participación en el diseño de las políticas. Gracias, Priscila. Romina, ¿cierto? Priscila Romina. Profesora, ¿sí? Dejémoslo en Priscila. Sí. Muy bien. Mire, ese debate, esa pregunta, es una pregunta o inquietud que viene hace mucho tiempo y se inventan mecanismos y se hacen catálogos, se hacen guías, se hacen reglamentos, se imprimen libros por doquier. Si uno va, por ejemplo, a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y uno busca ahí unos extraordinarios ejemplares de guías de cómo hacer políticas públicas a nivel regional con participación, muy bien hechas, están disponibles, son gratuitas. O cuando evalúa la política pública, o una guía de política pública o cómo hacer políticas públicas a nivel regional, uno de los elementos que se ve en todos los documentos que hago referencia son la participación de la población. Y si uno examina qué se considera por participación o dónde se participa o cómo se participa, lo que uno observa es la tradición de la participación formal a través de encuentros, talleres, seminarios, más participativos, menos participativos, más personas, menos personas, más técnicas de todo tipo o menos técnicas de todo tipo. Pero fundamentalmente desde la captación de la información. Digámoslo en forma muy restrictiva, desde la captación del insumo de la necesidad. ¿Dónde está el foco de la necesidad? Pero pocas de estas tienen el ciclo inverso de volver a la validación de aquellos que originan, entre comillas, o de dónde se originó, entre comillas, esa necesidad. Por lo general, los ciclos de la política pública están bien determinados, bien escritos y bien diseñados. Pero, por alguna razón, y aquí una mera especulación muy personal, que creo que tiene que ver con el poder, ese ciclo no vuelve y no termina donde se inicia, sino que queda en el ámbito de la decisión del gabinete. Y gabinete no estoy pensando en el gabinete de ministros, estoy pensando en el gabinete como oficinas decisionales. Entonces el insumo
Pensemos lo que está pasando con la Estrategia Regional de Desarrollo. Se está hoy día elaborando, captando desde algunos territorios que han sido invitados. Es una invitación abierta, eso hay que reconocer. Amplia también. Amplia en el sentido de las representaciones, de las participaciones de los grupos, con las restricciones propias hoy día de la pandemia, ciertamente. Se capta esa información, se sistematiza, se analiza, se ordena, el ciclo propio de los estudios de campo, algunos más centrados en la etnografía, otros no, pero al final todo el conjunto de lo que son los instrumentos de política pública como instrumentos de decisión, ya que convengamos también que la política pública no es una política neutra. No es la política pública, hay escuelas que son políticas públicas neutras. Hay que decir que yo me inscribo en las políticas públicas que no tienen carácter neutro, tienen un carácter decididamente, aunque sean técnicamente valiosas y altamente de calidad técnica ambas, unas son neutras, por lo tanto en el territorio yo voy a aplicar medidas que fomento el empleo y aplicaré ciertas recetas, y en las políticas no neutras me preocuparé de fomentar el empleo, pero tendré en consideración el contexto propio de esas comunidades que producen, cómo producen, en qué escala producen, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son políticas no neutras. En este caso, volviendo a lo que plantea Priscila, no vuelve a cerrarse ese ciclo, sino que la debilidad estaría en que ese ciclo termina en el poder decisional sin ser validadas como mecanismo donde se origina esa política pública. Por eso hay algunos, por ejemplo, que se plantean que ese escalonamiento tan grande, sin diferenciar las características territoriales, ha hecho más complejo, en definitiva, la aplicación de estas políticas no participativas, aún teniendo el sentido, aún teniendo el fin, aún teniendo el ánimo o el deseo de que sean participativas, se vuelven al final bastante técnicas, muy restrictivas, y en la toma de decisiones se vuelven también muy centralistas, y ustedes tienen ejemplos muy conocidos. Esa es una debilidad. Políticas que tratan de ser muy contextualizadas en el territorio, terminan siendo muy centralizadas en la operación. Pero profesor, eso tiene que ver con otra cosa, y es que las políticas públicas en este país son top-down, se hacen desde el nivel central y no se piensan en el territorio. Además de, porque como decía Priscila, la participación no es tenida en cuenta o es simplemente un insumo para que la política pública sea elaborada con todo el ciclo que usted nos muestra desde el nivel central. Entonces el cierre nunca se hace, porque además no se conocen los elementos, como preguntaba Priscila, con los cuales se mide. Y cuando se mide de forma distinta dependiendo del ministerio, dependiendo del subprograma, dependiendo quién esté en el departamento, oficina. Así como usted dice, no es neutra. Si hay un gobierno u otro, va a evaluar de una forma diferenciada, a pesar de que el porcentaje de cumplimiento tuviese que ser el mismo. Así que eso también es importante de tener en cuenta. Y para mis compañeros hay un profesor, el profesor Olavarría, que ha hecho bastantes publicaciones en el último tiempo respecto a cómo evaluar esas políticas públicas y la respuesta que ellos han ido dando, por ejemplo, con el auge, que ya lo vimos, el Transantiago. Así que es un buen texto que se puede leer y apoyar. Ciertamente. Quizás yo no me expliqué bien. La tradición chilena es la que usted bien señala. Un poco más de participación, menos participación, o volúmenes de participación, es la tradición chilena que se ha conservado desde el centralismo.
¿En qué sentido le decía que quizás no me expresé bien? Cuando hablo de políticas neutrales, es porque la historia chilena habla muy bien de la técnica neutral de las cosas, en este caso la política pública, la tradición de Odeplan en adelante. Pero cuando hablo de la no neutralidad de las políticas es cuando precisamente esa política, aunque el Ministerio de Vivienda impulse vivienda, una política de vivienda, no puedo estar haciendo la vivienda de Arica en Punta Arenas. Es algo tan sencillo y simple. Entonces, esa es la no neutralidad de la política en este caso, partiendo de la base que la política en sí misma no es neutral. Y no aquí, cuando hablo de política, no la estoy llenando de un contenido ideológico, sino que solamente la estoy explicando en términos de restricción como instrumento, digamos, de la gestión pública. En ese sentido. Entonces, claro, van a haber algunos países que han entendido que les ha ido muy bien con una política de expansión muy homogenizante, muy democrática puede ser, pero homogénea, en razón de los niveles que tiene que preocuparse, porque las líneas de base de esos países en términos de pobreza son muy complicados, son muy complejos los niveles que tienen que atacar. Nosotros de los años 60, mediados de los 60, cuando bajo el gobierno de Frei introduce Odeplan para poder implementar toda esta suerte de planificación con una oficina dependiente de la presidencia, es por la preocupación cómo encuentra el país en definitiva. Un país extremadamente rural, pobre, extremadamente rural y pobre, con todo lo que ustedes saben, y que tenía que ser atacado y atender las necesidades que demandaba. Recordemos que a principios del año 77, 78, si no mal recuerdo, es en Chile, a través de los programas de la Universidad Católica de Chile, que se hace el primer curso para Latinoamérica del famoso curso de preparación y evaluación de proyectos de inversión pública. Se hace en Chile, por el profesor hoy fallecido, Fontaine, de la Universidad Católica de Chile. ¿Y qué se pretendía hacer ahí? Bueno, tenemos un cúmulo de necesidades y cómo optimizamos esta inversión, este gasto, respecto a estas necesidades, si no es un análisis económico para la inversión. Porque llegamos, en definitiva, llegamos de vuelta a la clásica disyuntiva económica. Tengo un conjunto de necesidades del clasicismo económico y que tengo un cúmulo de necesidades, digo bien, y una restricción de carácter presupuestaria que tiene que ver con el carácter de los ingresos que tiene el fisco del Estado chileno. No hemos separado en muchos años de ese problema. Lo que sí nosotros hemos hecho es avanzar en ciertas políticas con otro tipo de gasto y en la cual el desafío que yo les planteaba al principio obliga a mejorar en los tipos de operación de ese gasto. Y por eso el contenido que se relaciona con el texto en definitiva, porque ya los tipos o generación de esas políticas públicas nos demandan otro tipo de políticas públicas con otros tipos de contenidos, y ese es el punto. Entonces, si nos demanda otro tipo de contenido de las políticas públicas en la cual entendemos que hay otros temas que hay que abordar, llegamos al principio de la discusión nuevamente. Bueno, ¿cómo vamos a financiar este gasto? No estamos discutiendo el hecho de la política y el sentido ni el fin de la misma. Podemos discutir en términos económicos la restricción de este tipo de gasto en términos del tamaño de nuestra economía. Eso seguramente lo podemos dejar para otro diploma. Quería plantear un tema, ¿sí?
Adelante, profesor. Sí, bueno, la lectura del texto yo creo que me resultó bastante interesante, en el entendido de que da una perspectiva histórica de la situación actual que nos encontramos en general como tendencia a nivel internacional. Yo establezco ahí una relación, mirando el texto, él habla de fines, que la política con perspectiva de derechos humanos, de alguna manera, las perspectivas de derechos humanos son los fines, el profesor lo llama el contenido, y dice que en la nueva gestión de política pública, el texto lo llama que son los medios, o sea, ya hace relación entre medio y fines, y el profesor lo llama ahí contenedor, entre contenedor y contenido, y medio y fines. Ahora, yo creo que me parece súper interesante y relevante el título del artículo. Estaba mirando en qué año fue escrito, fue el 2011. Y dice, políticas públicas con perspectiva de derechos humanos, un campo en construcción. Y a mí me parece interesante porque no es taxativo. Estamos en una etapa en la cual evidentemente se está haciendo esta imbricación, esta presión que tiene el enfoque de derechos humanos desde el punto de vista de los convenios, los acuerdos marcos, a las diferentes organizaciones políticas de los propios países. Entonces, me parece interesante el propio texto porque él empieza a establecer esta historicidad, digamos, de cómo se han presentado los acontecimientos, la caída del muro, las temáticas de los gobiernos socialistas, que de alguna manera también han tenido algunas problemáticas, esta estatización, ¿no es cierto? Y se estaba poniendo como muy en boga los sistemas políticos más bien de carácter neoliberal. Pero el texto también nos invita a ver cuáles son las contradicciones del propio modelo neoliberal, ¿no es cierto? Y nos van dando rutas, digamos, del tema de la subsidiariedad, al Estado sacarle el máximo de las responsabilidades y esas responsabilidades plantear en el ámbito privado. Sin embargo, desde esa perspectiva, desde esa política pública, el interés, y nuevamente sigo la lectura, el interés, la eficiencia, la eficacia, el reducir los gastos y maximizar en el fondo los beneficios. Sin embargo, no hay una preocupación de carácter social, ¿no es cierto?, de igualdad. Y ahí es donde yo creo que viene el enfoque de derechos humanos, donde le dice, cuidadito, no se trata solo de eficiencia, no se trata solo de hacer crecer la economía a costa de una cantidad enorme de personas y una sociedad que se está empobreciendo. Entonces, y ahí establecen los principios de igualdad, de no discriminación, del acceso, ¿no es cierto?, a los servicios y todo lo demás. Por tanto, me hace sentido, es un texto teórico, que no sé, evidentemente la parte histórica es interesante, pero hay que darle una segunda vuelta para poder ir entendiendo algunos conceptos. Acá el profesor Jorge también lo ha planteado desde el punto de vista de la teoría. Pero eso es lo que me mueve un poco a mí, seguir profundizando en el mismo texto y los próximos que vienen, que de alguna manera este es un tema abierto, este es un tema que se está construyendo, y en ese sentido este marco internacional de los derechos humanos y todos los acuerdos vienen a poner tensión a las propias políticas de los propios países. No es menor la discusión que va a haber ahora a partir del 11 de abril cuando elijamos nuestros constituyentes. Creo que es muy difícil instalar un marco de derechos humanos a una constitución que te marca y te regula todo un elemento. Podríamos hacer un listado grande de la cantidad de leyes que han ido al Tribunal Constitucional por declararlas inconstitucionales. El derecho al agua, a la educación gratuita, y una cantidad enorme de situaciones que uno siente que son democráticas, que deberían ser equitativas, pero nos damos cuenta que nuestra Constitución no nos permite trabajar. Entonces, ¿quién nos permite? ¿La política pública? ¿O no nos permite realmente el contexto y el entorno? Por tanto, yo siento que este marco de derechos humanos es el que viene a tensionar y de alguna manera a moderar algunas de estas implementaciones de la economía social de mercado que ha sido bastante fuerte en nuestros países. Un poquito de todo, pero es lo que quería más o menos aportar. Gracias. Ciertamente lo que plantea Roberto ha hecho una lectura del texto y un resumen también que se agradece. Lo que nosotros tiene razón en términos del mismo título, o sea, es una provocación
de que no tenemos toda la respuesta, eso es verdad. Es así. Pero nos hace pensar en lo siguiente y a partir de los hechos que pasan, o que nos está pasando. No hablar tanto en pasado porque esto fue hace un año y tanto y esto fue hace 2 años, que nos están pasando. Tenemos toda una estructura determinada de cómo se hacen las cosas. Y que estas políticas, hablo de las políticas públicas, no de la política del partido, porque después tiene la relación que yo explicaré. Estas políticas públicas, si bien es cierto, reconocen los problemas que deben ser, entre comillas, atacados, se hacen en razón de la posibilidad del marco regulatorio de la misma política. No es que no exista una desregulación, y aquí tengo una diferencia con el texto. No existe, aquí un paréntesis o un adendum, muchas veces uno examina texto y dice, se desreguló. Existe una desregulación del mercado, una desregulación de esto, una desregulación de estas áreas de la economía, una desregulación del área de la política pública de educación. Quizás deberíamos entender estos debates, no se desregula el Estado. Lo que se entiende a partir de ciertas épocas, fundamentalmente, voy a decir una temporalidad, de los 70 en adelante, es otra forma de regular, de entender que los centros de regulaciones no están ya desde la política, sino que están desde la economía. Entonces el entendimiento debe estar que los acuerdos normativos, reglamentarios, legales, reglas, reglamentos, leyes, etcétera, obedecen a clivajes o acuerdos posibles de llegar en el marco de una regulación existente. En la medida que, por la fuerza de la historia, de los acuerdos internacionales, que es producto de esa misma progresión, entiendan las políticas locales, a veces muy provincianas, por cierto, que deben recoger o ayornarse a entender que esto va por otra parte, y que estas políticas que nosotros tenemos han quedado en políticas solamente de carácter técnico, que siendo muy eficientes tienen un vacío de contenido, deben ser cambiadas. Y eso significa repensar que hay ciertos hechos, que los vamos a llamar derechos, que deben ser considerados como esenciales. O sea, ni siquiera vamos a poner un nombre tan sofisticado que podríamos ya entender a esta altura de los tiempos, que si alguien dice, bueno, el derecho al agua, como alguien decía por ahí, es un bien, si no bien recuerdo, público. Yo tengo entendido que es bien público, si la discusión es otra. La discusión a mí me interesa que quién tiene los derechos de propiedad del agua. Ese es el punto, no es el hecho de que sea bien público, es el derecho de la propiedad, del uso. Es una discusión normativa, obviamente, que va a pasar por el juego de la discusión política que la tenemos hoy día, que es la discusión de la Constitución, obviamente. Es eso. Y con respecto al tema del Estado, más Estado, menos Estado, de mi particular visión, a veces miramos a países y nos comparamos con ciertos países, queremos comparar o miramos a países del norte de Europa, escandinavos, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Noruega, y examinando la historia de esos países, o bien Corea del Sur, después de la guerra de los 50, que logran acuerdos de largo plazo sobre cosas que son esenciales.
Entonces la política pública, a mi juicio también, contenidas bajo la perspectiva de los derechos humanos, no son políticas de gobierno, son políticas de Estado. Son políticas de Estado en términos de quienes son permanentes en el cumplimiento y en la operación de las mismas. Eso debe llevar a entender que existen valores y principios que son esenciales de cumplimiento y que no son posibles de discutir. Porque no solamente logran el acuerdo o el convencimiento que ese acuerdo es un acuerdo imperativo. O sea, es difícil hoy día poner en discusión acuerdos que son, del punto de vista de la doctrina internacionalista, no poder argumentar a favor de la inclusión entre los principios jus cogens determinadas normas, entre las que podría perfectamente mencionarse la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos, la prohibición del uso de la fuerza y la obligación de arreglar las controversias internacionales por medios pacíficos, la igualdad soberana de los estados y el principio de no intervención, las normas básicas relativas a la protección de los derechos humanos, el deber de cumplir de buena fe las obligaciones, o normas muy básicas como el principio de pacta sunt servanda, o sea, lo pactado obliga, dado que sin ellas no cabría la existencia de estos tipos de tratados internacionales. O sea, esos mínimos, pues no hablar del derecho a la vida, o el derecho a que no se torture, prácticas de tortura, no se han considerado fundamentales en la construcción de esta nueva malla de estas políticas públicas con el contenido que nos planteamos hoy día, que es un campo en definitiva en construcción, ciertamente. Entonces esto va a obligar, o nos está obligando, a que los acuerdos que se pacten tengan que ser revisados respecto a todo este conjunto de políticas en diferentes niveles, si están cumpliendo o no se están cumpliendo o no tienen el sentido que nos está demandando en términos de los contenidos exigibles. Esa es la discusión que nosotros estamos dando en definitiva. Algunos, al examinar desde su particular experiencia profesional, se dará cuenta que existen brechas, desafíos, debilidades, claros oscuros, adjetivos pueden haber diversos, en la cual nos está faltando. Y junto con esa debilidad, ¿qué haríamos desde nuestra particular posición o injerencia respecto a esa misma preocupación? Por ejemplo, a veces buenas ideas en una política pública, al ser operadas, se vuelven regresivas. Se vuelven discriminatorias sin serlo, sin querer buscarlo, como efectos, y después tienen que corregirse. Entonces esa es la discusión que hoy día nos compete, y ya hemos pasado ya a don Antonio, que está mirando y atento. Son las 8 horas. Es una buena pregunta, digamos, para empezar un segundo bloque, también para, digamos, para alentar un poco la discusión respecto a los trabajos o las políticas públicas que estamos analizando también en las actividades, y también respecto a los trabajos finales del diplomado, así que ahí también podemos aprovechar este espacio, digamos, para poder discutir. Vamos a hacer un break de 10 minutos, son las 8, volvemos a las 8:10, y ahí nos estaremos viendo entonces. Los dejo aquí, voy a dejar aquí el mensaje.
como reitero, aquí queda grabando la cámara, digamos, para no perdernos ahí con los archivos, así que eso, nos vemos en 10 minutos.
Bien, ya estamos de vuelta, vamos a esperar que nos vaya irnos reincorporando, digamos. Ahí veo a Danilza nuevamente. Esperar al profesor, ahí está el profesor. Vamos a continuar, digamos, con esta sesión. Vamos a pedirle al profe que darle una última vuelta a lo que había quedado como dejaba ahí como una idea, digamos, respecto a la regresividad, digamos, de algunas políticas públicas que tal vez no lo buscasen. Y después vamos a dejar un espacio tal vez para poder ir considerando sus observaciones, aprovechar aquí la experiencia del profesor, digamos, de muchos de ustedes, digamos, como interventores o como posibles interventores dentro de sus respectivos servicios, pensando en la política pública de nuestro país en esta coyuntura también especial. Entonces, profesor Jorge, lo dejo para que pueda como terminar, digamos, esta última idea respecto como a la regresividad de algunas que pudiesen tener algunas políticas públicas, y si tiene como algún ejemplo que sea como fácil, o no sé si fácil, pero que usted se lo venga como a la cabeza como para exponer, digamos, esta situación. Ok. Decía que como idea, después un ejemplo. Si partimos de la base que todas las políticas públicas tienden a un objetivo, de hecho tienen un objetivo de afrontar, de atacar situaciones de deficiencia, brechas, coberturas, necesidades de una determinada población, y hay diversas políticas públicas. Voy a dejar aquí las políticas públicas que tienen referencia hacia las políticas internacionales, la política de defensa, que son propias del marco de las políticas públicas, sino que si nosotros nos concentramos en las políticas públicas fundamentalmente más reconocidas, o que se focalizan en el área de lo social o las áreas sociales, todo lo que tiene que ver con educación, salud, hoy día fuertemente lo que es pobreza, llamada vulnerabilidad en diversas categorías, uno podría encontrar dentro de ese ámbito políticas públicas que, partiendo de la base de que nacen en razón de ese fin, pueden tornarse en la operación de las mismas regresivas en cuanto a los tipos de gasto, y que estos tipos de gasto superen a los mismos marcos presupuestarios que están o que han sido aprobados para llevar a cabo estas políticas públicas. Y a veces se vuelven regresivos porque o se filtran, entre comillas, poblaciones. Partamos de la base que no todas las políticas pueden ser universales. O sea, sería difícil discutir que todas son universales si nosotros entendemos que estas políticas públicas están basadas en cómo uno las financia en razón del sistema en la magnitud de financiamiento del país. O sea, el tamaño de nuestra economía, en definitiva. Y por eso a veces la discusión, bueno, ¿por qué se prioriza? Se prioriza porque tenemos un tamaño de economía que tiene restricciones. Otra cosa es discutir los mecanismos de financiamiento de la política pública, que es una discusión que se está dando cada día más fuerte. Entonces la regresión que se llama está dada fundamentalmente por gastos que no tienen que ver con esa misma política. Porque muchas veces el peso destinado dentro de la política pública X son tanto los vericuetos, los caminos que tienen que cumplir a través de este mismo Estado en esta misma operación que la hace regresiva o derechamente ineficiente. Por eso, por ejemplo, la red de protección social en Chile es bastante inefectiva, y eso hay estudios comparados. O sea, no es la discusión respecto a que no estamos discutiendo si es menos Estado, no nos confundamos con ese punto. No se está discutiendo menos Estado, no. Se
está discutiendo. Lo que se discute es si el tamaño de la operación que se tiene en esta malla de política pública es lo suficientemente ágil respecto a la misma. ¿Por qué, por ejemplo, podemos entender un conjunto de políticas públicas o programas que se llevan en el marco de algunas políticas públicas que desde el punto de vista de sus resultados se muestran tendientes prácticamente a cero? Y es una discusión que tiene que ver, o derechamente podríamos entender como pregunta, ¿por qué no tiene que ver eso también con los derechos humanos? En términos del mismo texto nos plantea una pregunta. O sea, estamos llamados a que este ejercicio presupuestario de los países, de los estados, y que del gobierno de turno es el responsable de ser un buen administrador, lo lleva a que el ejercicio operativo de estas mismas políticas sean llevadas de lo mejor posible, no usar aquí necesariamente el término eficiencia, sino que efectividad. Entonces, en ese marco se plantea esta discusión de la regresión del gasto en el marco de esas políticas públicas. Y es una discusión que no se da a menudo, se da marginalmente, porque a veces se confunden en el sentido de decir, mire, quieren minimizar el aparato del Estado. Y otros dirán, no queremos minimizar el aparato del Estado. Y no es esa la discusión. Por ejemplo, si uno observa países que son mucho más eficientes, efectivos y eficientes en el gasto, y respecto a sus resultados, como países como lo mencionaba antes, ¿ya?, de la misma Unión Europea, que son mucho más eficientes. Y no ponen en discusión el tema de los aparatos del Estado que hacen en términos de la ejecución de esa política. Es más, han extendido la ejecución de esas políticas, pero existe un control y seguimiento de las mismas respecto al impacto que tienen las mismas políticas públicas en el cumplimiento de sus objetivos dados para efecto de cubrir esas brechas, esas coberturas o esas necesidades a las poblaciones que debe llegar. Han sido más universales, se han extendido en mayores volúmenes, y inclusive los costos de eso han sido minimizados en términos de operación, pero han aumentado en términos de, tanto en las coberturas como en términos de, estos son términos técnicos que se utilizan, ¿no?, asignaciones respecto al gasto en cada una de las familias en las cuales son parte de esta política pública. Esa es una discusión que se da. Entonces, si yo me voy al texto, nos plantea una parte, bueno, esta accesibilidad, disponibilidad, la calidad, la aptabilidad, la aceptabilidad de estas políticas públicas con el ejercicio de derechos humanos. Entonces, si yo quiero dar contenido a este contenedor, yo no voy a perder el fin, sino que discutamos ese medio, cuál es el mejor medio para ese fin. Pues ya tenemos que discutir el fin. Se nos exige discutir ese fin, que es la exigencia de este principio, de derechos humanos, que es un campo de construcción. Entonces la perspectiva de derechos humanos nos obliga a entender que estos medios, meros medios, deben contener esta perspectiva en derechos humanos. En mi particular visión, en términos de estimular una discusión, me lleva a plantear. Por cierto, entonces, uno debería pensar respecto a esa pregunta o ese interrogante respecto a mi papel
como partícipe de una política determinada o ejecutor de una política determinada, y respecto a cómo la intervención de cada uno se ve en ese medio, en ese contenedor. ¿Qué contenido es posible cambiar, mejorar, modificar, transformar, lo que ustedes, el adjetivo que ustedes quieran proponer, en el sentido de esta perspectiva de derechos humanos? Partiendo de la base que no se está discutiendo este fin, por cuanto este fin ya es exigible, entendemos que es exigible, pero hay mecanismos, o hay acuerdos, o hay acuerdos políticos, hay sistemas políticos que hoy día, como clivajes, se encuentran en discusión. Por lo tanto, en la medida que esos clivajes, en términos del poder, sean entendidos, entiendan, mejor dicho, que las exigencias en términos de estos mecanismos deben tener un fin, que no se restrinja únicamente a la neutralidad, insisto con este tema de la neutralidad de estas políticas, y pasemos a esta no neutralidad de las políticas. ¿Por qué? Porque yo no necesito hacer no necesito hacer una política homogénea necesariamente de vivienda, no la necesito. Lo que yo necesito es reconocer las particulares cualidades y características de ese territorio, en la cual, por ejemplo, en una política agrícola, de agricultura campesina, se requieren ciertos dispositivos técnicos, pero no neutrales, que permitan el apoyo de esa particular zona. Entonces, vamos a entrar a discutir ahí que ese contenido es el reconocimiento de un contenido desde la perspectiva de los derechos humanos. ¿Puede opinar? Sí. Sí, adelante, iba a decirlo. Está abierto, digamos, el audio. Sí. Hola a todos. Hola, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, estaba escuchando detenidamente, igual revisé el texto, y bueno, usted ya hizo como toda una revisión, los compañeros igual analizaron bastante la primera parte. Yo, en función de lo que usted indica, que creo que es súper importante la internalización de los principios transversales, ¿no es cierto?, que se indican acá en las políticas públicas con perspectiva de derecho. Y uno de esos principios, que es como el orientador, y creo que el complejo en todo esto, es cómo se internaliza, ¿no es cierto?, el principio de la cultura de derechos humanos. Porque siento que desde ahí yo puedo ir avanzando hacia esta construcción de políticas públicas con enfoque de derechos humanos. Si no hay una comprensión, ¿no es cierto?, y un posicionamiento de este enfoque de derechos humanos, difícilmente vamos a poder diseñar políticas públicas participativas, inclusivas, ¿no es cierto?, no discriminatorias. Vamos a poder transferir ese poder a la ciudadanía para que exija estos derechos, ¿no es cierto?, que deben ser cumplidos por este Estado, que es el garante del cumplimiento de los derechos, para entregar dignidad a las personas. Entonces, nosotros mismos ahí creo que tenemos una debilidad importante que hay que seguir trabajando. Acá se habla, ¿no es cierto?, de los temas educacionales, formales, informales, de los valores, ¿no es cierto?, que se deben ir generando. Y yo siento que, o sea, yo siento lo que sentimos muchos, en realidad hay muchas, es esa debilidad que todavía teníamos. Hasta hace un tiempo atrás, los derechos humanos eran relacionados con una etapa histórica muy cruda de nuestro país, y no se relacionaba, ¿no es cierto?, también a la vez con la necesidad de avanzar en la igualdad de derechos de todo tipo: educación, salud,
vivienda, ¿verdad? En fin, todo lo que ya sabemos que son derechos que están a media y todas las políticas públicas que hoy día tenemos. Yo soy trabajadora social, tengo experiencia desde la cotidianidad, hoy día trabajo desde lo local, bien he trabajado desde lo regional, pero desde lo local yo me doy cuenta que los municipios, ¿no es cierto?, hoy día tienen que entrar a resolver muchas de las situaciones que no se resuelven a través de las políticas públicas desde el nivel central. Y a veces caes también en el asistencialismo porque hay situaciones tan complejas que tienen que ver con la necesidad primaria de la persona, que es el cómo te alimentas, el cómo tienes agua, el cómo tienes bienes y servicios que son para tu día a día. Entonces, y no obstante, igual uno busca desde su compromiso y desde lo que usted decía, cómo hago que esos fines también, yo utilice ciertos medios que hagan que las personas puedan también manifestar sus necesidades y cómo los hago partícipes. Y el último principio también me pareció súper importante porque la última clase revisábamos también, hicimos un ejercicio, cómo haríamos una cuenta pública participativa, por ejemplo. Y yo revisaba y claro, uno se da cuenta que dice, en principio, una cuenta pública participativa también, en este sentido, tiene que ver justamente con el acceso a la información y transparencia y rendición de los recursos públicos, porque los recursos que se están utilizando, y lo dice acá, ¿no es cierto?, son exigibles porque son fondos públicos. ¿Cierto? Que son parte de nosotros mismos, son parte de los recursos que todos y todas contribuimos de una u otra manera. Y a la vez la gente siente que esos recursos hoy día, ese presupuesto no le llega, ¿no es cierto?, a su realidad cotidiana, no tiene resueltas sus necesidades básicas, depende, ¿no es cierto?, de una estructura con un enfoque de mercado, donde claramente satisface una necesidad inmediata del momento, pero no bajo un desarrollo sustentable ni a escala humana. Entonces, cuando habla a escala humana, uno dice, bueno, se supone que no soy objeto de derecho, sino que soy sujeto de derecho. Pero para ser sujeto de derecho, obviamente tengo que tener esa participación que hoy día es muy débil. Entonces, me hace mucho sentido y he leído una y otra vez los principios, porque creo que es súper importante que los internalicemos, porque desde ahí yo tengo que pararme para seguir construyendo mis conocimientos y también mis aportes desde el trabajo que realizo. Por eso quería que pudieran seguir reflexionando sobre eso y sobre todo lo que tiene que ver con la cultura de derechos humanos, porque creo que es ahí donde tenemos la falencia. Ha habido mucha dificultad en retomar, ¿no es cierto?, dentro de las mallas educacionales, los temas, por ejemplo, de educación cívica, los temas de los derechos humanos, hay que llegar a la universidad muchas veces para poder abordar estos temas. Uno en la educación básica no los aborda y si acaso los habla, y en la educación media será un poco más, dependiendo del establecimiento educacional, porque está el arbitrio hoy día de la educación hoy día privada, a lo mejor puede ser dependiendo más complejo. Entonces, y la educación pública hoy día sabemos que, si bien es cierto, se han hecho, hay avances, pero son evidentes las falencias que tenemos en la estructura educacional. Entonces, la pandemia ha sido un buen ejemplo para todos, una instancia buena, entre comillas, pero sí ha servido para darse cuenta de lo importante, de la importancia que tiene el Estado y de cómo, ¿no es cierto?, se debe fortalecer con un presupuesto que permita dar respuesta a las necesidades de las personas. Porque ahí yo no entiendo de pronto cómo, con esto termino, cómo tiene presupuesto para cubrir compra de armamentos o cosas que son innecesarias para las personas que realmente necesitan cubrir sus necesidades. La pandemia se promovió desde ya hace bastante tiempo, durante muchos años se ha ido promoviendo los temas, por ejemplo, de los microemprendimientos, del emprendimiento para las personas como un desarrollo de autonomía económica e independencia, y que tú puedes crecer desde abajo y bajo toda esa concepción. Y resulta ser que en pandemia muchas de esas gentes, muchas de esas personas que se dedicaban a los temas de emprendimiento tampoco recibieron el apoyo del Estado como debía ser económicamente, ¿no es cierto?, para poder sostenerse durante ese tiempo de pandemia. Y por eso que en definitiva muchas de las personas hoy día no están de acuerdo con las cuarentenas extremas, porque cómo solventa sus necesidades si el Estado tampoco cubre.
Bueno, es para largo, pero yo creo que ahí eso es un poco la reflexión y de lo que yo recojo del texto en general, que es esa parte, el texto es buenísimo, pero esa parte me interesa, que creo que es súper importante seguir internalizándolo como parte de la función pública. Gracias, Laura. O sea, sí, me pareció ver ahí, pero puedo estar duda que alguien quería tal vez complementar lo que dice Laura, o no, ¿no? Me parece, ya. Sí, oye, una Sí, cosita Priscila. de lo que dijo Laura era de que, muy de acuerdo con ella, hace años ya se habló de la modernización del Estado, pero yo creo que al final las políticas quedaron bastante cortas y dentro de las políticas públicas también pasa de que al final no terminan garantizando el acceso, digamos, no garantizan el derecho. Porque en el fondo lo que está sucediendo es que, por ejemplo, en educación dependen de la asistencia de los niños a clase para garantizar una política y su implementación. Entonces, y sabemos que los niños más pobres no tienen buena asistencia. Entonces, al final, no se logra ejecutar el sentido de la política. Entonces, ahí también cae esto de que el libre mercado está inserto en políticas que son súper básicas y en derechos básicos, como volvemos a hablar del agua, de la educación, de la salud, que yo creo que la salud ahora vuelve a tomar relevancia en esta pandemia porque vemos todo lo que está mal cada día y eh, cómo nos afecta y cómo estamos como casi entrando en pánico porque realmente se cae el sistema. Y respecto a lo que hablaba de las clases, respecto a formación ciudadana, ha sido súper complicado volver a tener formación ciudadana porque hay un sesgo político. Por ejemplo, la gente confunde formación ciudadana con comunismo, con adoctrinamiento, y hay particulares sancionados donde depende cómo el profesor abarca los contenidos, el apoderado llamando de que le está un poco más lavando el cerebro a los niños. Entonces, ha sido súper complicado volver a tener formación ciudadana, porque hubo generaciones que se criaron sin formación ciudadana. Entonces, eso se traspasa. Gracias, Priscila. Profesor, adelante. Sí. Mira, las 12 opiniones, yo no sé qué decir porque han sido tan acertadas en muchos ámbitos y comprensión, eh, que decirle a nuestra colega de Puerto Montt, que tiene mucha razón, sobre todo en algo que me hizo reflexionar respecto a la cultura. Ciertamente los procesos de cambio cultural son complejos y son largos, o sea, toda esta altura ya lo tenemos bastante internalizado y ya muy sabido respecto a los mismos. Pero uno rescata en el accionar de cada una de nuestras profesiones estos microespacios de la intervención, que le llamo, de nuestra vivencia cotidiana en la cual se hacen cambios, se van haciendo pequeños cambios. Hay profesiones, por su ejercicio, que tienen un impacto lento, pero profundo. El profesorado es uno de ellos. El magisterio es uno de ellos. La formación en todos los niveles es uno de ellos. ¿Para qué decir también el trabajo social? Cuando uno muchas veces atiende en un pequeño espacio el cambio de la familia, cuando ha tenido una persona con problemas de alcohol en la familia, y de repente esa situación, problema en la familia de alcohol, le dice a la persona que la ha acompañado quizás por mucho tiempo que tiene un sentido, que ha cambiado, que ha considerado un cambio que ha impactado su familia, no es solamente el hecho de hacer ese resultado, sino que hay algo de acompañamiento también del profesional, que no solamente se actúa sobre esa persona, voy a usar aquí un término con comillas, interviene sobre la persona, sino también con su entorno inmediato, que es la familia y su red de apoyo. Entonces, ¿qué quiero ilustrar solamente con esto? Que todos los días nuestros
tenemos posibilidades de estos microespacios de intervención en la cual, si no entendemos que hoy día existe una demanda que es el principio de darle contenido al restriccionar desde la óptica que nos convoca, porque acá hay un interés que nos convoca, no esperemos que esto cambie por acto mágico. Las prácticas se construyen día a día, diríamos minuto a minuto. Las prácticas de respeto, las prácticas de la atención, las prácticas del escuchar, y así sucesivamente, no en términos teóricos ni abstractos, sino que en las prácticas cotidianas. Las prácticas cotidianas hacen expresión concreta de esos principios que hoy día estamos discutiendo, compartiendo. ¿Qué más importante que la libertad? Algunos podrán decir, bueno, la libertad en qué se funda. Para algunas escuelas dirán que la libertad se asienta única y exclusivamente en los derechos de propiedad. Yo me siento libre en la medida que yo tenga asegurados mis derechos de propiedad. Porque si no, me puedo ver sometido al rigor de un Estado que me entendería como cliente y me tendría capturado del mismo sistema del Estado. Son posiciones. Y la historia nos ha demostrado esas posiciones. Cualquiera de ustedes sabrá ahí la discusión de dónde se ubica en esa discusión. Porque ciertamente el concepto de libertad tiene que llevar como consecuencia, o tiene que estar asociado como consecuencia, al restricto respeto a la dignidad humana. Y por último, también cuando hacen mención de la importancia del Estado. Y uno se pregunta, mire qué interesante reconocer en las circunstancias actuales, y otros países sí lo han dicho, no hay que ir muy lejos porque en Argentina constantemente nosotros como país sale como ejemplo Chile de lo que está haciendo, bajo un gobierno de derecha, un gobierno neoliberal, en la cual ha movilizado todo un Estado, partiendo por la atención primaria de salud, partiendo por los hospitales y siguiendo por el sector privado. Entonces digo, diablo, diría alguien, parece que el Estado no estaba tan ausente, parece que está más presente que nunca este Estado, y que hemos recuperado, a partir de esta tragedia, toda esta tradición desde los años 50 en adelante en términos de grandes campañas de vacunación. En la época que no habían, por ejemplo, posibilidades de tener mayores refrigeradores o sistemas de refrigeración, bueno, el Estado tenía que tomar, entre comillas, hacerse del título de los camiones repartidores de helado. Pero eso ya es historia y eso no es una anécdota, pero fue necesario hacerlo. Entonces, con todos estos ejemplos, trato de ilustrar que estos ciclos, estamos en un ciclo nuevo. Estamos en un ciclo nuevo, en el cual nos va a demandar una serie de desafíos. Por lo pronto solamente dejo uno que tiene que ligarse al contenido de cómo vamos a enfrentar, y no lo voy a decir nacional, sino cómo lo vamos a enfrentar en términos regionales. Y lo ligo en nexo con la política pública. Darle el contenido, bueno, a partir de estos principios de derechos humanos. Cómo vamos a enfrentar la empleabilidad respecto a la robotización y la informática en esta región. No sabemos. No sabemos. Lo único que puedo decir en este momento. Mientras estos territorios sean dependientes o sigamos dependientes de una gran exportación regional de extracción y de dependencia de recursos naturales con absorción fuerte de mano de obra ligada a ese tipo de industria,
se nos va a plantear por otro lado el desafío de la incorporación de la robótica y la informática y la computerización en los procesos de producción. Eso va a afectar las condiciones de muchas poblaciones. Eso va a ser un tema de derechos humanos. Y estamos al debe. Y aquí lo ligo con la universidad. La universidad algo tenemos que decir. Algo tenemos que decir. Roberto ahí es un entendido de todo el sistema informático y de técnico, de educación. Así que es un desafío que muchos deben tener ya y que pensar respecto, bueno, cómo hoy día tenemos que prepararnos cada día más respecto a ese tipo de desafíos que nos vienen como política pública, ciertamente. Los crecimientos regionales no van a ser capaces de absorber al mismo ritmo de crecimiento la generación de empleo. Y eso está claro. Eso está claro. Y el país tampoco. Aunque crezcan los centros, aunque crezcan las exportaciones mineras, no va a alcanzar a absorber al mismo ritmo los empleos que se requieren. Esa es una gran pregunta en términos de política pública. La informática y la informática y la cibernética están no en 5 o 10, ya están acá. Eso respecto a las dos consideraciones, Antonio. Gracias. No sé si alguien más quiere comentar respecto a lo último que ha hablado el profesor. Vamos a dar la palabra, digamos, no sé si Gabriela se viene conectando o alguien más quiere comentar respecto a esto, o pasamos, digamos, a un tema que tiene que ver más con los trabajos y con el análisis que se puede hacer de la política pública para su intervención. Antonio, quería hacer un alcance. Sí, que me parece relevante lo que planteaba Laura y después enfatizaba Priscila. El tema cultural, que creo que es el tema transversal que nos invita de cómo poder acelerar estos procesos. Y nada, yo notaba 3, 4 ejemplos de hace no más allá de 10 años en este país, los niños elevaban volantín con hilo curado, y eso era súper permitido. Nuestros padres nos compraban fuegos artificiales, y cada año se quemaban 80, 100 niños. Y así uno va encontrando diferentes ejemplos. El cinturón de seguridad era impensado hace 15 años atrás, y fumar en espacios cerrados era muy común. Entonces, yo creo que eso implica el tema de instalar política pública, pero también, de alguna manera, hay gente que tiene que ser líder, hay gente que tiene que, de alguna manera, establecer una suerte de influencia en las distintas áreas de las políticas públicas. Y yo creo que la herramienta que hoy día tenemos, que es este diplomado, las 20, 30 personas que hoy día están cursando, es un instrumento importante, diría el profesor, un medio, ¿no es cierto?, que tiene un fin, que es un poco darle el enfoque de derecho humano a los diferentes espacios en los cuales nosotros nos vamos a difuminar, digamos, después que terminemos. Y es parte de una política internacional. Recordemos nomás en el libro de Naomi Klein, cómo nuestros Chicago Boys se iban a preparar y formar allá a Chicago. Se formaban, se preparaban y todo lo demás en tiempo de dictadura. Pero luego se llegó a un convenio con la Pontificia Universidad Católica de Chile y se trasladó la maestría a Santiago. Y ya la gente no tenía que ir a Estados Unidos, sino que se formaba en el modelo en el propio país. Entonces, y era una apuesta ideológica de cómo esa gente después era líder y podía influenciar con la política pública desde el punto de vista de lo neoliberal. Entonces yo hago un paralelo con lo que nos está aconteciendo a nosotros como diplomados. Yo creo que hay esperanza desde el punto de vista de cambio de cultura. Para eso tenemos que formarnos, y para eso hemos tomado una decisión de incorporarnos a un programa de esta naturaleza. Y como muy bien se señalaba, claro, el enfoque que teníamos era que en los derechos humanos era fundamentalmente atropello, ya sea a nivel de tortura, asesinato, etcétera, por las consecuencias que teníamos de la dictadura militar. Pero claro, nos hemos dado cuenta que hay un sinnúmero de áreas en las cuales
nosotros sí podemos entender este funcionamiento. Así que nada, solamente la esperanza de que este equipo yo creo que se va a multiplicar y los otros 5 o 4 versiones que hay del diplomado son los líderes que de alguna manera tienen que seguir empujando este enfoque de derechos humanos en nuestras políticas públicas. Por tanto, las esperanzas yo creo que están y el camino que hay que seguir. Serio y lento, pero creo que vamos bien. Eso. Bien, gracias Roberto. Sí, de nuevo hago la apertura, digamos, a que puedan comentar. No sé si Paula quiere comentar algo, ¿no? Bien. Entonces, bueno, como pensando, digamos, también en la actividad evaluada esta semana, abrir el espacio, digamos, para consultas respecto a este trabajo. Yo les comento que esta actividad del árbol de problemas y del análisis de una política pública está muy relacionada, y se habrán dado cuenta también, con la actividad final del diplomado, en términos de análisis, de propuestas de intervención. Entonces la idea es que si tienen como consultas, tal vez aquí hay personas que han trabajado estos métodos de análisis, digamos, anteriormente, también pueden hacer una consulta respecto a qué cosas se pueden poner más énfasis, etcétera, para poder aprovechar este espacio. También la experiencia del profesor también en esta área, digamos, cómo plantear un análisis de políticas públicas mediante estos esquemas. Así que eso dejo abierto ahí, y si no, les dejamos ahí la palabra al profesor Jorge para que también una vez pueda hacer un comentario más general respecto al tema. Bien, profesor. Ya. El silencio otorga. Como ha pasado, no sé, esto pasa muy rápido. Hay más preguntas que respuestas, eso es lo importante. Y voy a coincidir plenamente con lo último planteado con el profesor Roberto Canales, que ciertamente son los espacios que uno decide participar o no participar libremente. Porque comparte o entiende los desafíos respecto a no lo que viene, sino lo que está sucediendo. Y este es un desafío. Y la universidad tiene ese compromiso, y el departamento nuestro tiene ese compromiso también de continuar con este tipo de propuestas, porque entendemos que son necesarios, y son necesarias para que puedan la mayor cantidad de inquietos e inquietas pueden asumir este relevo, este desafío. Yo solamente, ya tenemos 10 minutos o 12 minutos, podríamos preguntarnos desde nuestro papel nuevamente como ejecutores, cómo nos situamos, cómo vemos nuestra posible intervención en estos microespacios en razón de la política que nos toca ejecutar. Muchas de nuestras profesiones, de alguna u otra manera, nos situamos en diversas áreas de la política pública en general, y somos parte de una ejecución. Y muchas veces nos encontramos que, o algo nos pasa, o nos pasó, o nos está pasando, que algo nos resulta que algo no funciona, que algo no cuadra, por decirlo de alguna manera, que algo debe ser modificado. Aquí han habido varias observaciones a lo mismo, en ese mismo orden de ideas, ¿no? Lo que ha planteado Priscila, Laura, el mismo profesor Roberto Canales, entre otros. Claro, nos está diciendo
que de nuestra particular experiencia, que nos sitúa en una área determinada, y respecto a la demanda en cuanto a estas exigencias actuales, entramos en una suerte de colisión. ¿Qué se requiere en ese cambio? ¿Hasta dónde podemos hacer estas contribuciones para ese cambio? ¿Qué encontramos en esa política pública situada, insisto, no importando el nivel o los espacios? Algunos estarán en un nivel regional, otros estarán en un nivel muy particular, en un microespacio contenido en lo local, pero la discusión no son por los niveles de intervención o las escalas, sino que en el lugar situado en el cual yo me ubico. ¿Cuál sería la debilidad en este caso que yo encuentro de esta política pública, usando obviamente desde el texto de referencia como solamente guía o indicativo, y el otro el de metodología establecido en las actividades como guía para el trabajo? Y eso provoca una discusión ciertamente. Ahí nos vamos a encontrar que en esa discusión vamos a tener obstáculos, por una parte técnicos, y por otro lado vamos a tener obstáculos de carácter políticos. Los técnicos pueden ser el tiempo, los recursos, las viabilidades propias para hacer esos cambios, que son discutibles, pero a mi juicio no son los más relevantes, siendo importantes no son los más relevantes, pero los que son relevantes y son los importantes son los políticos. Muchas veces se entiende que la política pública, que aún siendo deficitaria, se hace en razón porque existe una definición política de hacerla, porque tiene un bien superior que no se sustenta en la rentabilidad económica. ¿Qué mejor ejemplo que la electrificación rural? ¿Qué mejor ejemplo que la iniciativa de agua potable rural? Entonces tenemos un Estado, no voy a hablar de gobierno, un Estado que es bien particular porque conviven esas cosas todas a la vez, una tradición de ese tipo con otra de rentabilidad social y económica a la vez. Entonces, somos de esa tradición. Y estos ejemplos que estoy dando cobran más vigencia hoy día porque nos damos cuenta que, mira, en este Estado llamado muy neoliberal y todo, tenemos estos ejemplos que son especiales. Entonces, a veces no nos quedemos, esta es una sugerencia, no nos quedemos o no quedarse solamente en la primera aproximación, en la primera impresión, sino que ir un poco más allá, ocultar, desmenuzar, y decir, mire, aquí hay aspectos que pueden ser absolutamente débiles o absolutamente negativos, regresivos, y esto hay que cambiarla, pero no lo voy a sustentar por una adoración ideológica respecto a este tipo de política. Esta cosa, por decirlo, hay que cambiarla porque tiene todo un sinfín de elementos que son derechamente malos, y hay que cambiarlo. U otros que tienen que ser modificados, u otros que tienen que ser transformados en algunos aspectos. Siempre nos planteamos como la vida, ¿no? Como la vida. Nos planteamos un abanico de colores. Hay un abanico de colores. Bueno, yo uso azul, pero por otras razones, seguramente. Pero hay siempre un abanico de colores. Entonces, desde la particular experiencia de ustedes, el análisis de no solamente la vivencia, sino que el análisis de su particular experiencia profesional en el quehacer
de esa política, uno, mi experiencia, pero también desde la óptica de esta formación y desde mi profesión. Son tres elementos que debería conjugar. Desde mi particular experiencia en la política, independientemente del nivel de ejecución o de intervención, desde mi particular profesión y desde la experiencia de formación que estamos compartiendo. Cómo me enfrento o qué encuentro, dónde estoy, no sé, desde mi experiencia municipal, desde mi experiencia en particular, ejercicio como profesora, profesor, como abogado o no abogado. A veces nos encontramos con políticas que son necesariamente administrativamente muy centralizadas y verticales, pero operativamente muy descentralizadas y que logran grandes coberturas, porque los fines y los logros, para efecto de las mismas, requieren que sean de esa naturaleza. Es una política de salud, en los términos que estamos viviendo, dificulto que deberíamos entrar en un proceso distinto cuando tenemos estos tipos de emergencia. Quizás para otros aspectos de un tipo de política de salud, que puede ser una construcción participativa en un centro de salud determinado respecto a ciertas áreas de esa política de salud. Pero ciertamente no toda la política de salud. Porque podemos encontrar una discusión entre cobertura, efectividad respecto a los logros y los resultados que debemos cumplir en términos de las políticas de salud situadas en determinado territorio. Porque puede que ese mismo territorio tenga ciertos indicadores que ameritan que se deben atacar de determinada manera. Ahí puede haber un aporte, no diría necesario, o sea, no necesariamente, no es que sea necesario, sino que es obligatorio, de la comunidad respecto a atacar una particular situación que esté sucediendo ahí y no en otra parte. Así que yo, solamente en términos de orientación, en la última parte, dejaría estos tres elementos que se conjugan para efectos de ir de la actividad 2 hacia la última parte para poder establecer el trabajo correspondiente. Y en términos de orden o presentación, seguir el esquema que está dado en ese texto de referencia como otros, en la cual uno pueda visualizar el planteamiento de ese problema o las debilidades que yo encuentro, que he observado a partir de esos insumos que estamos conversando, y algún planteamiento que implique, por ejemplo, con los contenidos o las perspectivas obviamente del curso, pueda uno plantear. Bien, gracias, profesor. Son las 8:59 según mi reloj, por lo que ya estaríamos finalizando esta tercera sesión. Nos queda una cuarta sesión correspondiente a este curso, enfoque de género, que lo dictará la profesora Carolina Águila. Esta semana, el día martes, está programado, digamos, la entrega del trabajo que estamos conversando. Insisto, como en temas de aprovechar, digamos, los foros, las instancias, digamos, dentro de los determinados cursos para poder ir dándole vuelta al tema, porque, como les mencioné, esto se va integrando al trabajo final del diplomado, por lo tanto es importante que puedan ir avanzando en ese sentido.
Y bueno, para finalizar, agradecerle al profesor Jorge Yaiculo, ha sido muy interesante la conversación, agradecerle también a ustedes, digamos, también ha sido muy, muy interesante poder escucharlo, poder compartir, digamos, esta experiencia con el profesor Jorge. Quedamos nosotros igual abiertos, el profesor también va a tener ahí la posibilidad de poder responder, de poder retroalimentar, digamos, algunas de las actividades que tienen previas a la entrega del trabajo del día martes, digamos, de la evaluación de esta semana. Y nada, desearles que tengan un buen fin de semana, que puedan, que vayan mejorando, digamos, la situación también del país, esperemos. Y nada, que tengan un buen fin de semana, quedamos abiertos y buenas noches. Gracias a todos, Antonio, gracias a ustedes por su participación, por su paciencia. Espero haber ayudado en algo y quedo a su disposición para cualquier consulta, observación que ustedes requieran. Muchas gracias, que estén muy bien y cuídense todos y sus familias por la situación que estamos pasando. Gracias. Vale, chao. Chao, muchas gracias. Chao, chao, muchas gracias. Chao, chao. Chao, que esté muy bien. Chao, Muchas gracias. Chao, y que estén bien. chao a todos. Chao, que estén bien. Chao, chao.